Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Le mandamos bendiciones hasta donde usted se encuentre. Y también saludamos a los hermanos de la iglesia Viva la Familia aquí en Cunduacán, que principalmente son, ¿verdad?, los que se conectan. Damos gracias al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que es mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que siempre están aquí a mi lado apoyando, y damos gracias a Dios por ello. Oramos por esta palabra de esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te agradecemos las bendiciones que nos das, Señor, todo lo que nos ofreces a diario. Esta noche, Señor, te suplicamos que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor, y que estés con nosotros, Señor, de acuerdo a tus promesas. Ministra, toca las vidas. Señor, que haya gente que escuche tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Atrae a ti, Señor, aquellos que son salvos, que han sido apartados para ti, Señor. Muchas gracias. Y danos espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a estar hablando acerca del tema que comenzamos el día de ayer, en la mesa de la misericordia. Y esa mesa de la misericordia, hermanos, es la mesa del Rey, la mesa a la cual el Señor Jesucristo nos invita a todos, para que podamos alimentarnos. En esa mesa hablábamos ayer que el Señor nos quita el menosprecio y nos pone a la altura de reyes y sacerdotes, como en el caso de David. Hablamos ayer que David fue sacado de detrás de la majada de ovejas, y el Señor lo levantó para ser un rey, para ser rey. Entonces sus padres y sus hermanos lo menospreciaban, pero Dios miraba su corazón, no su parecer. Y luego de eso, David, como él recibe misericordia, también ofrece misericordia a Mefiboset. Una mañana o cierto día, David se levantó y se levantó con un corazón disponible para ofrecer misericordia, y dijo: ¿habrá alguien en la casa de Saúl que sea descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, al cual yo pueda hacer misericordia? Y le dijeron que estaba Mefiboset, y Mefiboset estaba henchido, pero no henchido o hinchado de orgullo, sino hinchado de vergüenza, porque era un hombre lisiado, no caminaba, estaba herido de sus pies. Y David lo que hizo fue enviar por él y sentarlo a la mesa. Y tres cosas que ayer hablábamos es que David le dijo: no temas. Y número dos, le dijo: voy a restaurarte, o voy a devolverte todo lo que has perdido. Y luego le dijo: y siempre te vas a sentar a la mesa del rey, a la mesa mía. Te vas a sentar junto conmigo. Y sentarnos a la mesa del rey, mis amados hermanos, tiene que ver con la Santa Cena, pero también tiene que ver con oír la palabra del Señor, con alimentarse con los manjares deliciosos que vienen del cielo, con pan del cielo. Y también tiene que ver con el discipulado. Entonces el Señor nos está invitando para sentarnos a su mesa. Y esa mesa es una mesa de misericordia. Entonces, hermanos, tenemos que ver qué significa misericordia. Y esto lo veíamos el día de ayer, que misericordia viene de la palabra Gesed, y que está en el numeral H2617. Esta es una de las palabras que se traduce como misericordia, una de tantas, pero es la que usa David. Y resulta que la palabra misericordia, hermanos, puede traducirse también como bondad.
En la mesa de la misericordia hay bondad de parte de Dios. En la mesa de la misericordia de Dios hay amor. Dios nos ama. En la mesa de la misericordia hay benevolencia. Es decir, hay generosidad de parte de Dios. Dios no nos da las cosas por medida, sino que Él puede, hermanos, llenar nuestro saco con abundancia y con sobreabundancia. Es decir, hasta que rebose y hasta que se tire. Entonces, hermanos, porque Dios es Dios de misericordia. Dios no es Dios, están mal, ¿verdad? Aunque empiezan igual, pero no son iguales. En Dios no hay miseria, en Dios hay misericordia. La misericordia tiene que ver con la benignidad, con la compasión. Alguien a quien nadie le ha brindado amor, alguien por quien nadie se compadece, Dios le brinda su misericordia. Dios le hace bien. Dios le da clemencia. Es decir, Dios tiene piedad de nosotros. Dios, la misericordia tiene que ver con consolar. Y consolar, hermanos, es reanimar. Hay gente que se acerca según para aconsejar a alguien y lo que hace es pisotearlo, ¿verdad? Y apatotearlo en el suelo. Cuando la misericordia es reanimarlo, levantarlo, no restregarle sus errores en la cara, porque, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo si nosotros mismos hemos fallado? Entonces Dios ha tenido misericordia de mí y yo tengo el deber, la responsabilidad y el compromiso de tener misericordia de otros. Dios, la palabra misericordia, hablando en Dios, es socorrer, es extender el favor a alguien, es fidelidad, es lealtad. Dios, hermanos, nos ofrece su lealtad, porque es decir, Dios es fiel. ¿Fiel a quién? ¿A nosotros? Sí, pero está hablando de que Dios es fiel a su palabra. Si Él dijo que va a perdonarnos aun cuando nos hayamos caído 70 veces 7, Él lo hace, hermano. Siempre y cuando haya arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, hermano, yo he visto gente a las cuales Dios les está dando oportunidad, pero se sienten así, caminan esponjados o esponjadas. Perdón la palabra esponjado, ¿verdad? Caminan altivos como si les valiera, pero la verdad, hermanos, es que es orgullo. Nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos. Y si nos humillamos, entonces el Señor es fiel a su palabra y nos perdona nuestros pecados. La palabra misericordia se relaciona íntimamente con la gracia. La gracia de Dios, hermanos, tiene que ver con poder para vencer nuestras concupiscencias, para vencer nuestras debilidades. Esa gracia viene de Dios. No es que nosotros seamos muy fuertes, no es que seamos la última Coca-Cola en el desierto, sino que Dios nos da su gracia para resistir, para vencer. Y por último, hermanos, la palabra misericordia tiene que ver con piadoso. Nuestro Dios es misericordioso, es piadoso. Nuestro Dios es compasivo. Entonces la misericordia envuelve varios puntos en esta, ¿verdad? En esta enseñanza. Y yo creo que el Señor nos libra de muchas cosas por su misericordia. No porque lo merezcamos. No porque me pasé 2, 3, 4 horas orando. No porque ayuné todo un día o 24 días o 40 días y por esa razón el Señor, sí, yo me debo santificar, purificar, debo consagrarme cada día más, pero hermanos, el Señor hace todo por nosotros, por su misericordia. Entonces, a lo que debemos apelar es a la misericordia de Dios y no a nuestros propios méritos, a nuestras propias obras. Amén. Entonces, vamos a ver hoy de la angustia a la mesa de la misericordia.
La angustia, hermanos, puede ser provocada por muchas cosas. Pero vamos a ver el Salmo 23, verso 1 en adelante. El salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí, hermanos, el salmista está declarando que Jehová es su pastor. Lo está declarando con todo su ser. No hay nada que le falte, sea espiritual, físico, material, familiar. No hay nada que le falte a una persona a la que Jehová es su pastor. Y desde luego, si Jehová es su pastor, esa persona debe tener un pastor al cual rendirle cuentas, con el cual acercarse para ser ministrado. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos alimenta, hermanos. El Señor nos da de su palabra. Son pastos verdes, son pastos que nosotros debemos comer. No son pastos magullados o son pastos maltratados, no son pastos que ya están secos, sino que, hermanos, el Señor nos da esta palabra diariamente para usted. El Señor no nos da, hermanos, no nos dice: ve a internet y bájate un mensaje, o alguien, ¿verdad?, preparó un mensaje y yo me metí al grupo y extraje ese mensaje y se lo estoy dando a la iglesia. No. Eso sería traerle frijoles refritos que vienen en latas o en bolsas. La Biblia dice que, hermanos, el Señor nos da palabra, nos da pastos delicados, pastos verdes. Amén. Y eso nos alimenta. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y las aguas de reposo también tienen que ver con la palabra, porque las aguas del Señor traen paz, traen descanso. Cada verso de la Biblia, hermano, tiene un mensaje especial. Salmo 23, 3: confortará mi alma. Desde luego, si nosotros nos alimentamos, si nosotros bebemos, hermanos, Él va a fortalecer nuestra alma. Nuestra alma se debilita, nuestra alma, hermanos, a veces se angustia. Es en nuestra alma donde nosotros sentimos dolor, tristeza, angustia. Pero dice que el Señor conforta nuestra alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces Él nos lleva, ¿verdad?, por el camino correcto. Y estando en esta situación y en este contexto, nosotros, hermanos, a pesar de las diferentes situaciones que se van a presentar después del verso 4, hermanos, el Señor sabe que debe haber una preparación. Nosotros debemos estar seguros quién es nuestro pastor, que en Él estamos completamente seguros y completos. Debemos estarnos alimentando, debemos recibir fortaleza en nuestra alma y caminar por el sendero de justicia que el Señor nos marca. Y entonces viene el verso 4. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, un valle, en este caso, la Biblia está hablando de un desfiladero con lados escarpados, angostos. Es decir, que la oveja muchas veces, hermanos, se mete en valles donde un paso en falso, hermanos, se va a ir al precipicio. Son desfiladeros, son lugares, ¿cómo le diré?, en la montaña por lo que pasa la oveja, hermanos, pero que debe tener mucho cuidado para no resbalar, porque un resbalón, hermanos, va a ir a dar hacia otras rocas en el camino y luego llegar a una distancia, caer de una distancia muy alta. Entonces, pero cuando dice que es un valle de sombra de muerte, esa frase, sombra de muerte, está hablando de calamidad, de pestilencia, de ruina.
Cuando habla de pestilencia estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de plagas. Y hablando de plagas, ¿verdad? Ahora sí que esa canción de ahí viene la plaga se está cumpliendo ahora, porque viene otra vez el COVID dando a la gente. Ahora, hermanos, veamos pues que aunque yo ande, aunque usted ande en valle de sombra de muerte, el Señor, hermanos, dice en su palabra, no temeré. David dice, no temeré, no me voy a asustar, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El doctor puede decir, usted tiene COVID, usted tiene tal enfermedad, pero no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Y esa palabra, estar conmigo, en el diccionario Strong, dice, tú eres mi compañero. Hermano, ¿qué mejor compañero que Jesucristo? ¿Qué mejor compañero que nuestro Dios? ¿Qué mejor compañero que el Espíritu Santo? Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿por qué vamos a tener temor? Sin embargo, nuestra alma se angustia. Nuestra alma, hermanos, se siente muchas veces angustiada por diversas causas. Pero dice también el salmista en el verso 4, tu vara. Y luego dice, y tu callado me infundirán aliento. Y fíjense, hermanos, que aquí yo quiero compartir esto con ustedes. Vara, la vara se utilizaba para castigar. La vara, hermanos, es un palo largo y delgado y que protegía de los depredadores. Fíjense que a la vara se le dejaba una punta filosa. Con eso punzaban a los leones o a los osos o a cualquier otro depredador. El Señor nos protege con su vara. Pero también, hermanos, sirve para castigar. Incluso la vara aquí dice que sirve para escribir. Estamos hablando pues en el sentido bíblico de lo que dice el diccionario que significa la palabra vara. Porque el Señor, hermanos, escribe en nuestros corazones su palabra. Cada vez que se predica su palabra, hermanos, está siendo escrita en nuestros corazones, y eso lo dice la Biblia. El Padre escribió en piedras, el Hijo escribió en la tierra, ¿sí? Y el Espíritu Santo escribió en nuestra mente y en nuestros corazones. De manera, hermanos, que con esa vara el Señor escribe, es su palabra. Pero también con esa vara se lucha, se gobierna. Esa vara también sirve para caminar, para protegernos. Entonces la vara es un palo largo pues y delgado y protegía de los depredadores. Pero luego dice, y tu callado. Y esa palabra callado con Y, porque callado con doble L es alguien silencioso. Callado habla de, hermanos, de un palo, era un palo o un bastón curvo por la parte superior, era una herramienta digamos pues una herramienta para guiar, con un gancho en un extremo que cuando la oveja se quería salir del redil o del rebaño, le ponían ese gancho o ese callado alrededor de la oveja para asegurarla, para que no se fuera. Entonces el callado es un respaldo, es un sostén, es un sustento, es un protector también, es un apoyo, es una manera de socorrer a la oveja. Es un palo también que se usaba para colgar en él un pan, el pan en forma de arcos. Fíjese qué tremendo que también ahí ponía el pan el pastor y les acercaba el pan a través del callado. De manera, hermanos, que la vara y el callado le dan aliento a las ovejas. Hermano, perdón, pero está bien, nosotros vamos a implementar
el ministerio de las visitas, que sí hace falta, pero necesitamos también como ovejas, hermanos, entender que el pastor tiene vara y tiene callado. Nos da la palabra, nos protege en oración, pero también debemos aceptar el gobierno, autoridad. Debemos también, hermanos, entender que el Señor nos envía un socorro de parte de Él y que nos da el pan nuestro de cada día. Claro que si no nos alimentamos, no nos sujetamos a la autoridad de nuestro pastor, no dejamos que nos escriban la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo cada día, hermanos, no tenemos vara, no tenemos callado, no aceptamos vara, no aceptamos callado. De manera, hermanos, que cuando viene la angustia, le falta aliento. Y la culpa no es del ministro, la culpa no es del pastor, sino que muchas veces las ovejas no quieren dejarse alimentar. Y viene la angustia, viene la desesperación, vienen los problemas. Pero dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me van a consolar, me van a dar respiro. Porque ya a veces uno dice, ay Señor, ya necesito que me ayudes a salir de esta. Y el Señor extiende su vara y su callado, hermanos, y nos consuela. Y nos da respiro. Mire, aquí tengo una imagen que quería presentarles de un pastor. Y ese pastor tiene, en este lado tiene el callado, este es el callado, y de aquel lado tiene la vara. Pero se la voy a poner, le voy a poner aquí a ver si se alcanza a leer. Pero dice que el callado era una vara larga con un gancho en la punta. El pastor lo usaba de bastón. Mire, estoy de valiente aquí teniendo mis lentes. Sí, así se ve bien. Entonces, otra vez, el callado era una vara larga con un gancho en la punta. Esa es la de aquel lado. No, perdón, acá de este lado. Sí, ni con los lentes acá se ve bien. Entonces el pastor lo usaba de bastón para guiar a sus ovejas, engancharlas del cuello si se estaban dispersando o se habían caído en algún lugar de espinos o peligroso. Entonces el callado debe darnos a nosotros seguridad. No importa el lugar, la situación en la que pasemos, las circunstancias, los momentos que estemos atravesando. Si somos ovejas del Señor, si somos ovejas de su prado, el Señor nos va a ayudar, nos va a socorrer. Pero aguante, espere en Él. Amén. Y luego de eso, la vara que está de aquel lado era de madera. La punta dice que era filosa o muchas veces tenía una bola en la punta con elementos punzantes que podrían ser tal vez de la misma madera o tal vez de metal, de algún material filoso. ¿Para qué, hermanos? Para usarla de arma o como un arma y defender a las ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor usa figuras que son tan ilustrativas y que nos enseñan que si Jehová es nuestro pastor, no debo angustiarme. Él me protege, Él me defiende, Él me cuida. Y aunque sea yo a veces necio, y aunque yo sea a veces terco, y por terquedad resbale, Él extiende su bastón, su callado, y nos jala sacándonos de los espinos, sacándonos de esos lugares peligrosos. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara, y fíjense que la vara es autoridad, entonces aguante vara, hermano. ¿Cómo que aguante vara? Sí, pues, sujétese, respete la autoridad.
Porque hay gente que quiere que el Señor lo ayude, pero no quiere sujetarse a un pastor. Tiene que aceptar, aunque ya usted aceptó a Cristo en su corazón y aceptó al Padre y aceptó al Espíritu Santo, usted y yo necesitamos un pastor que nos guíe, que nos enseñe. La gente quiere aceptar a Cristo, pero sigue en su orgullo, sin querer reconocer un pastor como su pastor, no como un predicador. Predicadores, hermanos, hay muchos. Pero cuando alguien reconoce que es oveja del Señor, debe sujetarse a aquellos que el Señor también delegó para ser pastores. Fíjense lo que le estoy diciendo. Dios delegó a otros para que fueran pastores. Bueno, pero como estamos hablando, hermanos, de la mesa de la misericordia, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, dice el Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso de aderezar es poner en hilera, ordenar, arreglar, poner en orden, acomodar la mesa para tener una comida, un convite. ¿Me entienden? El Señor nos trae como ovejas, hermanos, para que nosotros comamos a su mesa. Yo creo que hablando de manera simbólica o de manera espiritual, una oveja no la vamos a traer a una mesa a comer con nosotros, pero sí a un hijo. Eso significa que de oveja se debe pasar a hijo. Debemos evolucionar para que podamos llegar a la mesa del rey, a la mesa del pastor, y podamos alimentarnos. Fíjese que aquel canto que nosotros entonábamos mucho, que decía, eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, bueno, al contarlas todas, le faltaba una. Y dice que dejó la Biblia dice que dejó las 99 en el desierto. Y fue por aquella oveja y la trajo, la cargó en sus hombros, curó sus heridas. Y el canto dice, al redil volvió. Pero la Biblia dice que la llevó a su casa. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescata, no para que nos quedemos en el nivel de oveja, sino que lleguemos a ser hijos. Una persona que no obedece a autoridad, que no se sujeta a la autoridad, que no se sienta a la mesa a alimentarse, una persona que no participa de la Santa Cena, una persona que no oye la palabra del pastor, que Dios le dio al pastor, una persona que no se sienta a la mesa para ser discipulado, porque no quiere, porque cree que sabe todo, esa es una persona que no puede evolucionar, no va a crecer, se va a quedar estancado. Pero dice el Señor, o el pastor, David, dice, adereza mesa, porque el Señor prepara todo, nos invita a su mesa, tiene todo preparado. Ya mataron al becerro gordo, y el becerro gordo, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es Jesucristo, ya murió, y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos a la mesa y alimentarnos de Cristo, alimentarnos de la palabra. El Señor nos invita a su mesa, y en su mesa hay suficiente alimento espiritual. Es la mesa de la misericordia. Estábamos raquíticos, estábamos deshidratados, no teníamos alimento espiritual, pero el Señor nos ha provisto de una mesa y hay alimento suficiente, hermano. Pero hermano, es que deje que yo arregle mis problemas y entonces voy a entrarle al discipulado. Hermano, es lo mismo que hemos dicho, ¿verdad?, acerca de la salvación. ¿Cuánta gente dice, nada más que yo salga de todos estos problemas, voy a ir a la iglesia?
cuando yo salga de todas mis situaciones financieras, entonces voy a ir a adorar al Señor. No, eso es falso. Eso es mentira del diablo. Hay gente engañada por Satanás que dice, nada más que pase este problema. No, nunca va a pasar. Los problemas vienen uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. De veras. Vienen, hermanos, multitudes de problemas. Y cuando la persona se queda mirando el problema, se olvida de sentarse a la mesa que el Señor le está diciendo, ven hijo, quiero alimentarte, ven, quiero enseñarte, ven, quiero nutrirte, quiero fortalecerte, que no te haga falta nada. Y el Señor dice en su palabra que David reconoce que el Señor arregla, pone en orden una mesa, una comida, alimento espiritual, pero no en una situación donde no hay problema. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo? ¿Cómo le entendemos ese texto? El Señor prepara todo a pesar de nuestros angustiadores. A pesar de los problemas, tenemos que sentarnos a la mesa. A pesar de lo que nos estorba, de lo que nos restringe, a pesar de nuestros adversarios, a pesar de aquellos que nos quieren atar o encerrar o molestar o rodear, el Señor prepara mesa y te dice, ven, ven, come, aliméntate. A pesar de tus angustiadores. Incluso enfrente de tus angustiadores, que ellos vean cómo Dios te provee, cómo Dios te bendice, cómo tú a pesar de las angustias que estás viviendo, sigues al Señor, te sigues alimentando de su palabra, sigues llegando al discipulado, sigues participando de la Santa Cena, estás confiando en el Señor, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. No estoy regañando, estoy diciendo, hermanos, tenemos que cortar, tenemos que arrancar ese pensamiento de que hasta que yo pase todos estos problemitas, es que mira, tengo unos problemas y cuando tengo problemas no puedo. Es como el que decía, a mí me enseñó precisamente, mi padre me enseñaba no sé si historietas o algo así, o un cuento, pero decía que había una persona a la orilla, o me dice pues cuando platicamos sobre algún tema, una persona que estaba a la orilla de un río y se le quedaba mirando al agua y veía para el otro lado. Se dice el lado o lado, del otro lado. Entonces, esta persona estaba mirando fijamente. Alguien se acercó y le dice, ¿qué tanto miras? Y le dice, pues el río, pero ¿y en qué piensas? Que quiero pasar para el otro lado. ¿Y por qué no lo haces? Pues es que estoy esperando que pase toda esta agua. Cuando pase toda esta agua, entonces voy a pasar al otro lado. No. Nunca. Esa agua nunca va a dejar de pasar. Atraviésala. Pásala. Entonces hay mucha gente que está esperando a que se arreglen los problemas en el matrimonio, a que se arreglen los hijos, a que se arregle todo solito. No. El Señor es el que va a enderezar todo. El Señor es el que va a poner en orden todo. Alguien dice, es que mi hija, mi hijo, mi esposo o mi esposa están mal. Yo todavía no. No, es ahora. Hay gente que le dice al Señor, Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte. Y le dice, pero déjame que vaya yo a enterrar a mi padre. No le estaba diciendo, ese discípulo no le estaba diciendo, ya mi papá se murió y lo voy a enterrar. No, él estaba diciendo, voy a esperar, dame chance, yo te voy a servir, pero voy a esperar a que mi padre muera. Cuando muera, entonces te voy a seguir. No, es ahora.
Este es el día de la salvación, hoy. Por eso entonces, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa de la misericordia, hermanos, está puesta. Y debemos aceptar el llamamiento. Hay mucha gente que no acepta el llamamiento. Y en esa mesa el Señor dice que unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La Biblia al día dice, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La traducción lenguaje actual dice, y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Si analizamos la palabra de Dios, en la mesa de la misericordia, el Señor nos otorga la felicidad. Pero ahí están los angustiadores, sí, pero a pesar de mis angustiadores, yo soy feliz. Tengo mi pastor, puedo recostarme en su pecho, Él es mi pastor y me da un trato especial. Soy su hijo. Hermano, el Señor nos está tratando de manera especial, porque nos está invitando a su mesa, hermano. Yo estoy seguro que usted nosotros que somos salamerísimos, hermano. Nosotros que somos salameros, ¿verdad? No iba a decir, pero si nos invitara a comer el presidente de la República, si nos invitara a comer, hermanos, en su mesa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o nos invitara a comer por lo menos Chelo Cano, que Dios bendiga al licenciado Abraham. Hermano, nos pondríamos nuestra mejor ropa, ¿verdad? Nuestros mejores zapatos, iríamos a comer ahí y hasta con trinche y todo cubierto. Iríamos, sería un honor. Bueno, yo iría pues. Pero hay gente que el Señor los está invitando, ven. Es un trato especial. Yo me acuerdo que cuando llegué a Guatemala la primera ocasión o la segunda ocasión, yo fui con un hermano y entonces el delegado me dice el apóstol que pases, te espera allá adentro. Y yo entré, en ese hotel entré, y cuando llego veo que hay mesas preparadas y ahí me invitaron a comer con el apóstol, pero yo iba en el camino y le digo, pero es que vengo con una persona, no la puedo dejar solo, que te espere, ven, tú pasa. O sea, yo lo que entendí, el trato especial es para ti. Y me llevaron y yo comí. El hermano no había comido. La cosa es que comí y me sentí bien de haber sido tratado de una forma especial. El Señor es bueno, hermano. El Señor nos está ofreciendo su misericordia. Nos quiere ungir con su Espíritu Santo para llenarnos, para colmarnos de paz, de gozo, y también que le sirvamos. Pero mire cómo nos dice, y con esto vamos a ir cerrando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque Jehová es mi pastor. El bien y la misericordia me van a seguir. Así que aceptemos esta invitación, a la mesa de la misericordia. Y mire, hablando literalmente, podamos vivir en la casa de Jehová por largos días. Pero no solamente de manera literal debemos leer ahí, debemos leer también espiritualmente. Si nosotros nos mantenemos en la mesa de la misericordia, llenándonos del Espíritu Santo, que el Señor nos unja con aceite, que el Señor, hermanos, nos dé de esos manjares celestiales, del pan del cielo. Entonces, hermanos, vamos a pasar la eternidad
en las moradas que el Señor tiene para nosotros. Porque el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el salmista dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, mis amados hermanos, vengamos a la mesa de la misericordia. Participemos de la Santa Cena. En muchas iglesias se enseña miedo acerca de la Santa Cena, pero no disciernen el pan ni el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. No enseñan que es una mesa de misericordia. No estoy atacando a nadie, solo estoy diciendo, si en tu iglesia no participan de la Santa Cena, habla con tu pastor, dile, pastor, que yo sepa, no hemos hecho Santa Cena. Sí, hermano, eso nada más es para la Semana Santa. No, habría que leer, ¿verdad?, un poquito más acerca de la Santa Cena. No, hermano, eso es simbólico, eso no tiene importancia. ¿Cómo no? Si el Señor lo dejó como una ordenanza, tiene mucha importancia. No importa que yo no haya participado. Ok. Entonces, mis hermanos, no voy a discutir, ¿verdad?, pero sí quiero invitarles para que nos acerquemos a la mesa de la misericordia, que tiene que ver con participar en la Santa Cena. La mesa de la misericordia, que es dejarnos enseñar, sentarnos a la mesa, oír la palabra, beber de las aguas que el Señor nos da, hermanos, y también dejarnos discipular. El discipulado no es optativo, no es si queremos. Nosotros como pastores lo ofrecemos. Si alguien dice yo no, espérese, es que tengo problemas, tengo situaciones, es que ahorita no, déjame ver, ya que yo esté más grandecito. No. Si una persona no quiere, pues no lo podemos obligar. Pero es mi deber decirle. Es mi deber decirle, usted necesita discipularse. Igual cuando alguien se convierte, yo le digo, usted necesita bautizarse. Una vez. Si después de eso me dicen no, pues no hay problema. No vamos a insistir, pero es una necesidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa y de recibir, Señor, este alimento espiritual. Padre, bendícenos abundantemente. Que tu gracia, Señor, fluya sobre nosotros. Que hoy, Señor, la bondad, la compasión, la piedad, la generosidad, el hacer bien, tu gracia, Señor, sea con nosotros. Te ruego que aquellos que escuchan tu palabra y que esta noche te piden perdón por sus pecados, les perdones. Que este alimento, Señor, sea fortalecedor, nutritivo para el espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, déjenme saludarles, hermanos, un ratito nada más. Saludos a la hermana Laila Ochoa Márquez, hermano Alexis Jiménez, Dios te bendiga. Hermano Félix Martínez, Dios te bendiga. Hermana Marta Elena Suárez, Dios te bendiga, me da gusto que estés conectada. Y bueno, no sé si hay alguien más conectado, pero bueno, les saludamos, hermanos, desde aquí, desde la casa pastoral de Ministerio Viva la Familia. Hermano Alberto Torres, levanta la mano porque si no, no te veo. Me da gusto entonces haber compartido la palabra en esta noche. Les esperamos mañana para ver el segundo capítulo de esta hermosa historia, de esta palabra, ¿verdad? Vamos a continuar hablando de la mesa de la misericordia. Todavía hay mucho que hablar sobre este tema, pero estos 3 días que ocupamos, domingo, lunes y martes, para hablar de este tema, es una bendición, ¿sí? Así que le esperamos mañana, no se lo pierda, a la misma hora, en el mismo canal, con la misma gente. Aquí en Ministerio Viva la Familia, aquí por el Facebook
y bueno, Dios me los bendiga. Amén. Que pasen muy buenas noches. Le manda saludos a la hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilé también. Amén.